Mi señora es de origen palestino, su familia es de la ciudad de Belén, en Palestina, y yo a ella la tuve que comprar con 3 camellos y unos dátiles y unos toneles de petróleo. Bienvenidos a otro capítulo más de Cecita Ley en este programa. Y hoy tenemos un gran invitado, Cristian Gutiérrez, relator para empresas, coach, una persona que nos va a enseñar, que nos va a dar una mentoría pero extraordinaria, una clase magistral hoy en día. O si no, no va a cumplir las expectativas, pero definitivamente algo vamos a poder aprender de acá de don Cristian. ¿Cómo está, estimado Cristian? Muy bien, César. Yo creo que tus expectativas van a ir a la cresta rápidamente con el avance de esta conversación. Pero aquí estamos con disposición. Te quiero decir que cada invitado ha sido espectacular. Han sido intelectualmente muy altos, ¿Ya? han dado realmente conocimiento puro, así que espero que realmente llenes esos zapatos y no sea una grabación que tenga que desechar después. Cuesta muy caro la grabación, ¿no? A lo mejor te voy a tener que pagar después yo a ti. Ya, pero estamos. Sí, pero Cristian, aparte de buena onda y este sentido del humor, es humilde, pero sí tiene mucho conocimiento. Cristian, ¿Mm? Latam, Latinoamérica tiene grandes problemas en la parte política. Y no me refiero a quién elegir políticamente, sino está muy dividida. Muy dividida. Es imposible prácticamente hablar de política cenando con la familia y no agarrarse de las mechas. Es imposible. ¿Qué crees? ¿Qué pasa con el ser humano que, sobre todo en Latinoamérica, que nos agarramos a combo? No, que los de izquierda son acá. No, que los de derecha son allá. No, es que yo tengo la razón. Bueno, hay razones históricas potentes y poderosas, pues nosotros nos fuimos conquistados como en el norte de este lindo continente por una idea sajona respecto del mundo. ¿Tuvieron más suerte ellos? Bueno, los indígenas que estaban viviendo ahí tuvieron muy mala suerte. No, los indígenas les fue como el pico en en todo el mundo. Pero la colonización allá llegó con una visión distinta, era la libertad. Entonces, de hecho, es el primer ejercicio libertario que se conoce y que llega a una constitución en un momento dado. Nosotros, yo diría que de México para abajo, por la influencia española, básicamente, que vino a conquistar y a robar y a hacerse la América, como ellos lo decían. Como todo conquistador. Como todo, sí. Pero el tema es que fundamentalmente ellos no venían, aun cuando se involucraron directamente con la población indígena, en realidad dejaron la cagada. Cada vez que pudieron, la Iglesia Católica también tuvo un factor muy importante, porque desarraigaron a estos pueblos de sus ideas y los trataron de llevar a las nuevas ideas. Los evangelizaron. Y eso provocó un tremendo problema mental que traemos hasta el día de hoy, porque o eras evangelizado por la cruz o era cortar tu cabeza con la espada. Entonces, están entre bajo amenaza. Claro, estar entre la espada y la pared, efectivamente nos provocó grandes problemas que llegan hasta el día de hoy. Yo siento que el problema político que se nos da hoy día es al revés de lo que muchos dicen. No es que falta ideología. Yo creo que hay mucha ideología. Y donde hay mucha ideología, sí, choca. Mira, dicen que Churchill decía que ningún humano hasta los 25 años, ningún joven, no podía dejar de ser comunista si tenía un corazón. Pero que después de los 25... Estamos hablando del primer ministro de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, ¿cierto? Sí, Churchill. Sí, uno piensa Winston que Churchill. Y habla pura hueá. Vamos a hablar de sexo también. Eso viene ya, eso es una tónica. Creo que Churchill tenía sexo. ¿Tenía sexo? Sí. En las películas sale bien feo. ¿Ya? Pero los feos merecemos también tener sexo. Pero volviendo al punto... Pero tenía dinero. Ahí está. Podía adquirirlo en el mercado. Sí, todo se vende. Los ideales también se vende, la política también se vende. La política se vende. Mira, en realidad, si lo miráramos desde abajo, probablemente tendríamos que asumir algunos elementos de ideas occidentales, como por ejemplo, que todo hombre tiene un precio. Muchas veces no es dinero, muchas veces es sexo. Es poder. Hay chantaje también, ¿no? Y acciones. Y amenazas, claro. Entonces, estamos nosotros involucrados directamente con eso. Pero yo siento de que igual seguimos siendo el continente de la esperanza. ¿En serio? ¿Pero del continente a qué? ¿A nivel latinoamericano? oceánico? Latinoamericano, porque
fundamentalmente donde todos vienen a ensayar con nosotros y nosotros somos campeones para comprar todas las ideologías de donde vengan. Entonces, yo creo que ¿Somos el conejillo de India del no, primer mundo? eso siempre lo hemos sido. Po. África, Australia, pero Australia tenía fundamentalmente otro rol porque también está con gente de todo el mundo Sí, y mucho inmigrante, y muchos que quieren seguir yendo para allá. Así me han contado. Sí, en la tierra de los Y de canguros. Latinoamérica, se Y va. de Latinoamérica, de Chile, Sí. de San Vicente. Mucha gente va para allá. Sí, lo hice por mí. No Pero- sé si me resulta, pero da lo mismo. ¿Cómo se llama? Mira, con que ya llegaste a Perú, ya es un avance fundamental. Que te hayan devuelto allá ya es otra cosa. Sí, me pero echaron. Chile queda al lado de Perú para las personas que no sepan de geografía, sobre todo los del primer mundo. Oye, ¿qué pasa? Pero más allá de ahí nos vamos a la ignorancia geográfica, ¿Ya? de tener buena calidad. Parece que tener buena calidad de vida es tener no saber nada de geografía. ¿Ya? Cuando le preguntan dónde queda Chile o dónde queda América a los primermundistas. Pero volviendo a los indígenas, claro, fueron arrasados. Por todos los conquistadores, pues en Australia también los indígenas fueron arrasados, los del norte, tú dices, les fue un poco mejor a Estados Unidos, Canadá, porque fueron más los anglosajón los que invadieron, pero también pero no los indios pero no americanos. pero no desde el punto de vista de los indígenas. Básicamente, el sajón veía como enemigo al indígena y lo trataba de incorporar en su sociedad. Si te decía que no, era arrasado inmediatamente. Los españoles, donde venían mayoritariamente hombres, las mujeres se fueron incorporando un poco de una forma más tardía, se empezaron a cruzar rápidamente o a tener sexo, como dirían otros, con las indígenas. Po. Sí, Entonces creamos esta raza mestiza, que es la que predomina en toda Sudamérica, pero que tiene, yo creo, las ventajas de ambas, pero sobre todo los defectos de ambas. Y ese es el problema. Entonces, somos países que tenemos como una opción de mirar a Europa desde el punto de vista cultural, Claro. pero tenemos la beligerancia indígena y esa mezcla muy poco consciente. Entonces va generando problemas a la larga cuando, por ejemplo, nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Sí, po. Y nos cuesta. Tenemos terrible problema de tolerancia, pero terrible. ¿Qué es la tolerancia, primero que todo? ¿Es aceptar al otro? ¿Eso sería una tolerancia? Yo la verdad es que creo que tiene que ver con el respeto. Con el Es respeto. pararte desde el respeto y entender de que no vamos a pensar igual. Y Y a que, eso. y que está bien que no pensemos igual. No, pues, pero naturalmente la idea sería formar a la gente con la visión de que te vas a encontrar con otros que van a tener visiones distintas, pero que tú lo tienes que mirar desde el punto de vista de la cooperación y no de la competencia. Y ese es el problema que nosotros tenemos acá. Pues. Porque te insisto, acá en los países que tienen elección y cosas así, se agarra a la gente. O sea, si se pudiesen golpear y se tratan de estúpido, porque el otro que piensa distinto a mí es un estúpido. Y tú te pones la otra, pero eso es estúpido. Bueno, y son todos estúpidos el que no piensa igual que uno. Y el que no cacha, ¿quién tendrá la razón, po? Es que Pero esa discusión, ese conflicto. es que esa es la otra patita. Pues, ¿dónde te paras para ver qué es la razón? Y a lo mejor más allá, qué es la verdad. Y donde ninguno es capaz de ser competente para responder toda esa tremenda pregunta, debiese generar una inteligencia colectiva que nos arribara un poco a ese proyecto, a esa idea, lo estamos viendo en la política, a esa idea de país. En Chile y en la mayoría de Sudamérica, salvo Uruguay, salvo Brasil en algunas ocasiones, el concepto del ideólogo, del hombre que ve a 30 años, a 40 años, desapareció. No hay proyectos largoplacistas. No, Todos son cortos. Sí, yo creo que el último que estuvo parado y que también es discutible, que tenía como esa visión, fue Eduardo Frei Padre. Y yo creo que de ahí en Presidente adelante, de Chile, previo a... en el año 1967, Exactamente, ya estaba hablando un poco de historia de Chile, pero habla de que tenía un proyecto a largo plazo. correcto. Y que es importante tener un proyecto a largo plazo. Más Sí. allá que debe haber gente en desacuerdo de Frei Padre, que no le gustó. No, El- sí, efectivamente. Pero tenemos grandes potentes políticos a nivel mundial. Por ejemplo, Nelson Mandela. Sí, ¿Ya? En Sudáfrica tenemos Martin Luther King, obviamente. Correcto. Incluso Pepe Mujica, que dio un alto impacto en Sí. Uruguay. ¿Qué opináis de esos personajes que fueron discriminados? Sobre todo Martin Luther King con Nelson Mandela.
¿Eran tremendos líderes o realmente fue un movimiento de emancipación nomás de la esclavitud y era... Yo siento que en los tres que mencionaste lo que lo aúna es que ellos primero estuvieron en un proceso de lucha. Y el haber tenido que enfrentar la violencia desde jóvenes, la discriminación, el odio muchas veces, a ellos los colocó en un nivel de fortaleza intelectual poderoso, pero espiritual poderoso también. Y que yo creo que esa es la diferencia. Cuando los tipos dicen, aquí las cosas se arreglan, pero hay que tener conciencia, hay que asumirlo con conciencia. Entonces, naturalmente ningún gobierno y ningún político jamás va a cumplir con las expectativas del grueso de las poblaciones. Por otro lado, si lo queréis ver desde el punto de vista pragmático, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Chuta. Y nosotros nos hemos merecido este zigzag donde uno ataca al otro y provee las soluciones que tienen que venir. Cuando no hace eso, entonces aparece su oposición diciendo no, las soluciones son esta otra, y entonces se le elige y no se llegan a... Entonces estamos en esa rueda donde nunca se para, donde estamos viendo que la gente mayoritariamente, si asumimos el respeto, votó de que no quiere que el Congreso vea los temas, por ejemplo, constitucionales. Y ya estamos arribando a la idea de que el Congreso va a asumir eso tarde o temprano, o con el apruebo de esta y que lo van a querer modificar, o rechazando y armando un nuevo sistema, pero a partir de ellos. Entonces, al final, nadie escucha a nadie. Sí, eso te iba a decir. Nadie escucha nada. Entonces, a nadie. Y es difícil llegar a acuerdos que sean beneficiosos para un país cuando nadie escucha a nadie. Y como te digo, el conflicto. Somos Latinoamérica. ¿Qué otras condiciones nos caracterizan a nosotros como latinoamericanos que el resto del mundo, incluyendo y excluyendo a Estados Unidos y Canadá, que son primer mundo, además. Que son primer mundo, sí, pero Latinoamérica tiene harto. O sea, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa no es solamente de ese país, es de Latinoamérica. Correcto. ¿Ya? Tenemos ciertas características. Nos caracterizamos por esta violencia. En Latinoamérica, los países del primer desarrollo o es delincuente. Ha ido cambiando, ¿ya? Claro. Ha cambiado a profe de salsa. Ya bueno, profe de baile. Pero muy excelentes trabajadores, porque acá nos sacamos la chucha trabajando, ¿ya? Yo lo veía la otra vez que contaba un tipo en Australia y decía, oye, bueno, a mí me pusieron a trabajar, pesqué una cuestión grande de ripio, la moví en 4 horas y me vinieron a retar porque lo hice muy rápido. Era para 2 días la web, no para uno, no para la mitad de uno. Mientras que los otros trabajan más calmados, ganan buen dinero. Entonces, características de Latinoamérica. ¿Qué más tenemos como identidad, ya que nos llegó? Tenemos como identidad, además, de que nosotros podemos hacer retrocesos que no pasan en otras partes del mundo. Ya. Argentina, después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, era un país desarrollado. Sí, la Suiza de América. Y es el único país del mundo que pasó del desarrollo al subdesarrollo. Entonces, no es para reírse. Un saludo a todos mis amigos argentinos. Porque tenemos la tendencia natural los latinoamericanos de pensar de que las cosas van a ser mágicas en algún momento. Tenemos todo ese paradigma que nos enseñan de que el trabajo, que tenemos que sacrificarnos. De hecho, nuestras religiones son muy culposas, que son muy distintas de las religiones orientales. Entonces, nosotros vivimos como constantemente aplastados. Y de repente salen como algunas luces de esperanza y nos aferramos a eso, y eso dura lo que dura el que estaba liderando esa causa. Y se acaba. Y después vienen los seguidores que regularmente no tienen la templanza del líder y se van a algunos de los extremos y viene la violencia nuevamente. Entonces, básicamente nosotros estamos viendo de que las oportunidades se nos escapan, no porque por conspiraciones, no por los Anunnaki, no tenían nada que ver. No, Wilderness, no con la Tierra redonda, claro, también. Es porque nosotros tenemos un concepto muy básico de lo que podemos desarrollarnos. Aquí en Chile a nadie, bueno, y en Latinoamérica en general, a los cabros en el colegio no les enseñan de que ellos tienen derecho, solo por haber nacido, a la abundancia, a la dicha, a la libertad.
No, aquí todo es como poquito. Mira, como anécdota, hace poquito tiempo atrás me junté con gente del área rural de Rapel, estuvimos conversando ahí y yo les pregunté en un momento dado, ¿y ustedes qué quieren? La lucha esta que combate de la Constitución. ¿Qué piensan de la libertad? Les digo. Y al final, después que lo escuché mucho rato y después de muchas peleas, porque nadie se entendía con nadie, porque hasta en eso tenemos conceptos muy distintos, Sí, no, me di cuenta de que en realidad la gente quiere un poquito más de libertad y en lo económico quiere un poquito más de plata. o sea, no es mucho más. Entonces la gente se restringe a sí misma porque en realidad, bueno, y el tema de la libertad es un cuento, porque en realidad no estamos formados para la libertad. ¿No? Porque ¿Nosotros o nadie en el mundo? yo creo que aquí en Latinoamérica fundamentalmente, porque hay un elemento que somos desordenados. O pongámosle otra palabra, Irresponsables, impuntuales. informales, pongámoslo informales. Ya. Y eso hace de que nuestras visiones, nuestros conceptos se apaguen, se vayan diluyendo, porque no tienen constancia. También puede ser. Entonces sucede de que la gente te me decía, no, un poquito más. ¿Es una mentalidad de pobreza, que está arraigada? Pero por supuesto, nosotros tenemos, en Chile a lo menos, tenemos toda una tradición de la fronda aristocrática, donde ¿Cómo es eso? unos pocos tentaban el poder, se generaba mucho nepotismo, se cuidaban entre ellos mismos, y todo el resto era útil a sus intereses. Punto. Por ejemplo, la guerra al Pacífico, entiendo que este programa va a ser visto por nuestros queridos hermanos bolivianos, peruanos, argentinos. Ya. De todo el mundo. En 1879, entonces, para ponerlo en el contexto, se genera esta guerra entre Chile y Bolivia, y Perú se adhiere a Bolivia y entran los tres en conflicto. Para Bolivia y para Perú, la guerra era un tanto más popular que en Chile, porque en Chile aquí se entendía que era la guerra por el salitre. Sí, ten cuidado con el micrófono, cada vez que tocas suena un Sí. tócate el corazón, por ejemplo, o los genitales, porque ahí no está el micrófono. Pues, se aprecia así bajo las manos tan... No, ¿cierto? No se aprecia, te lo puedes tocar los Ah, no, genitales. porque yo he estado manfriando todo este periodo. No sé si te... Oye, vamos, toda la historia. Los latinoamericanos somos más calientes. Bueno, cierra el tema Sí, del porque conflicto de la tú guerra me y llevas para ahí. y de ahí vámonos un poco a lo caliente que es el latinoamericano, que pareciera que es más caliente que los otros países más desarrollados. Pero cerremos, hablando de calentura, de esta guerra Chile, Perú, Bolivia. Bueno, el tema es que, Perú y Bolivia. respecto a lo que estábamos hablando delante, se genera, y en Chile era muy impopular, porque la veían como la guerra de los ricos, de estos aristócratas Claro. que estaban... Y lo único que cambia fue un cambio de paradigma que hacen cuando muere Prat. Entonces salen a las calles a decir de que se habían inmolado y que era joven, porque Prat en realidad no era como sale en el billete, era una persona que era bastante más joven y de apariencia más joven. Lo avejentaron en términos de que cumpliera con Madurez. un perfil, claro, un perfil que la aristocracia... No estafan con las figuras del billete acá en Chile. No, estafan hasta con el billete. Con el billete. No vale lo que dicen que vale. No, menos ahora. Bueno, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial... Vamos a que el poner ahí el billete con Arturo Prat. No, después de la Segunda Guerra Mundial, el dinero en el mundo dejó de ser respaldado por el oro. Entonces, hoy día... Oye, y encontraron todo un yacimiento de oro también gigante, que ahora el oro valdrá en algún momento un huevo. ¿Y en dónde lo encontraron? No sé, lo leía así, abuelo. Pero Paja. voy y vuelvo. Ah, Voy- pero fiebre del oro nuevamente, ¿viste? La historia se va repitiendo. Bueno, y respecto de que si los latinoamericanos somos más calientes que el resto, yo diría que hay una tradición que dice eso y que yo creo que es una tradición que nosotros mismos fomentamos. De verdad. Yo creo ¿De que tanto culiar, así como afuera en el no sé, extranjero? es que yo le preguntaría... Porque se habla que son todos infieles cuando van a los países desarrollados. No te metáis con un latino porque te va a enamorar o una latina, pero son infieles, más calientes, más fogosas. Es como un... Yo creo que la tradición partió más en el área Caribe, donde hasta por un tema climático, digamos, ellos es caliente el húmedo. ambiente y entonces es muy distinto ver a una... No voy a hacer comparaciones odiosas, pero no es lo mismo estar en Puerto Montt viendo a una chiquilla que Sur de esté, Chile. que esté con 0 grados y con un oso encima, es bastante menos sexy
que alguien en el Caribe con traje de baño. Bueno, y con... de hecho pasa, cuando nosotros estamos en el centro de Chile, están muy marcadas todas las estaciones, y tú pasas al otoño, y del otoño a la primavera, o sea, del invierno, el invierno a la primavera, y en la primavera ya más tirado, ¿vale? Ya uno se saca más ropita, no estáis tan abrigados, y tú dices, ¡bah! Y después te acostumbras a verla todos en pelota, pero después vuelve el invierno y vienen a taparse, pero ocurre eso, cuando de repente te das cuenta que toda la gente anda más desnuda. Sí, y además que hay un tema además que tiene que ver con esta tradición de la calentura latinoamericana. Latinoamérica es un mundo bastante machista. Entonces, entre los mitos que se inventa la gente y que son tradicionales en el tiempo, es una de esas, po. La fogosidad, pero más adherida al término de la potencia, como que el hombre se quiere mostrar como el insufrible, avasallador, La máquina. la máquina, como te llaman a ti también en algunos círculos. En algunos Gays. círculos. En un No círculo es, gay. no es guata, Ah, no es perdón. estómago, el tanque de benzina de esta máquina sexual. Pero bueno, ¿cómo se llama? Después, no, Sí, pero, y gay también me llaman en unos sí, círculos. sí. No, No, lo sabía, me estoy enterando ahora. no, que eso es muy popular en círculos gay, te digo yo. Círculo gay. Tu potencia maquinal. Pero no lo vamos a discutir ahora acá porque, ¿cómo se llama? Sería vergonzoso para ti tener que explicarlo. No, hay que ser sinvergüenza. Y además que, bueno, y dentro de la misma tradición también está de que todo ese concepto elle, que ahora es tan masivo, los hombres no lo asumen. Tú decirle a un latinoamericano, por ejemplo, tus aspectos femeninos dicen que la psicología se ocupa, Sí. para un europeo no es problema. Pero decirle a un latinoamericano que tu aspecto femenino, la mayoría te pegarían un combo, pero rápidamente. Porque nosotros también somos no digo poco inteligentes, pero somos tan avasalladores que tenemos poca apertura de mente a comprender cosas distintas. Y yo creo que eso es uno de los elementos que nos tiene peleados en Latinoamérica. Somos buenos para pelear en Latinoamérica. Somos buenos para pelear, somos buenos para buenos pelear. para discutir, Y no me- acalorados. Y yo no comparto eso no, para nada, pero si tú me sigues mirando así, no, esto va a terminar mal. O sea, te pido, perdón, te pido que invitando al que programa, porque corrijas. esto está invitado. Acá hay una cábala. El invitado paga las cosas que se consumen en el café. ¿Cierto, productor? Ah, perfecto. Sí, él. Yo. Acá se lo voy a decir a las chicas. Espérate. Es una cábala. Vamos, Pide lo vamos. más caro nomás. Chuta. Oye, saludos también a la gente de la producción. De la producción, sí. No, Grande, extraordinario. grande, Gracias a ellos extraordinario. se puede toda esta magia. De hecho, nos vamos a ver más lindo de lo que somos naturalmente. Más o menos. De hecho, yo salgo con una melena rubia en los videos. Ah, ya, perfecto. Que me llega hasta acá. Ya, perfecto. Me gusta, Tú vayas a me- salir me- igual, porque me- usted es atractivo así como es, estimado Cristian. ¿Viste que tenías esos aspectos? ¿Gay? ¿Viste que se te salen Porque soy de mente europea, De o no mente- tengo problema de conectarme con mi lado femenino. Sí. ¿Tú sí? Yo tengo problemas de que me conecten. ¿Tienes? De que me conecten cualquier tipo de idea, me refiero. Cristian, que yo tengo estoy- 35 años. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 55 años. Ya a los 55 uno es curiosillo, ¿no? Por lo menos hay muchos vestigios de investigaciones donde uno se empieza a colocar más curiosillo, como digo. No, yo me puse curiosillo como a los 11. Como los 11. Sí, Sí, mi primero... es ilegal por si acaso, lo dejo ahí como... como Ah, no, porque mi pareja tenía 12. 12 años. 10. Pero No era, ya que bueno. Roberto se llama, Roberto. Era- Saluda a Roberto, Pero, tu sí. primera pareja. No sé. Felizmente casado. No, porque ¿No? sí, yo sí. De hecho, yo estuve divorciado, o sea, estoy divorciado y hace muchos años y ahora tengo una pareja hace hartos años ya, espérate. Pueden cortar esta parte porque si esto lo ve mi señora. Sí, siempre necesitamos este tipo de cosas. Espérate, dame un ¿Quieres segundo. decirle algo a tu ex? Lo cortamos aparte y lo enviamos a ella. Dame un ¿Y a segundo. tu señora actual? Lo mismo. Soy igualitario. Que nadie me acuse de, ¿De qué? De, de que soy injusto. De que soy injusto. Para cada uno lo que requieren. Oye, y hablando de temas sexuales muy importante, ¿eh? ¿Sabes que históricamente, tú me llevaste ese tema? Weón, yo soy el que menos ha hablado de sexo, extrañamente, porque normalmente lo tengo que meter
Y ahí sí era la fuerza. A lo ¿Cómo que yo me mete- refiero te con ref- consentimiento a Ah, los ya. demás invitados. Ya. Pero a la fuerza en el sentido de que hablemos de sexo. Bueno, ya me dice, como por simpatía. Ya. Pero contigo fluye más y eso lo agradezco mucho. Pero O sí. me siento, ahora sé cómo se sienten los otros invitados. Pero es que ese es otro de los elementos latinoamericanos, po. Pese a esta fogosidad de la que hablamos, ha sido un tema tabú para nuestras sociedades. Y ese ha sido un problema. Terrible porque ha degenerado la visión de la gente respecto de un acto humano muy natural, muy necesario y que tiene que ver con la dicha y con la abundancia de tu vida. Entonces, mira, Eso mismo te iba a preguntar. los egipcios miraban el sexo efectivamente como un elemento más básico. O sea, ellos No estamos hablando del egipcio actual. no, estamos hablando de los imperios egipcios. 3.000, 4.000 años claro. atrás. Ellos desde ahí ocuparon el tema sexual como un elemento básico de su naturaleza y de su vida. Ellos era tan importante como comer, como dormir, como pasarlo bien, como estar en guerra, porque para ellos era importante la conquista. Pero Culiar y entrar en guerra. Qué bonito. pero para ellos entonces ni siquiera era cuestionado el tema. Como así fue para los griegos, po. Eso te iba a decir. Los griegos tenían un concepto del sexo que estaba muy unido con qué posición social tú ocupabas. ¿De verdad? Sí, entonces, La antigua Grecia. de la antigua Grecia, siglo V antes de Pericles en adelante, Ya. ellos, las castas altas, disfrutaban del sexo porque lo miraban filosóficamente. Era casi teúrgico, era como parte de sus ritos de vida. Pero en la medida que tú ibas descendiendo en la escala, ellos lo iban viendo como un elemento más reproductivo. Y ya, hasta cuando ya llegaban a las castas que eran esclavas, básicamente era funcional porque te traía más esclavos. Punto. Claro, bueno, en ese entonces cuando hay esclavitud, se supone que igual habían, a ver, ¿cómo llamarlo? Una granja para ser Efectivamente. más esclavos. O sea, Sí, po. se tomaba se embarazaban lo más que podían y se tenían las crías y vamos a trabajar con cierta edad. Sí. Se generaban granjas Efectivamente. de cría. Ellos tenían el concepto de sexual asociado a estas capas sociales como el frafrá. Tenía 2 pollitos y después tenía 3 pollitos hasta que tuvo cientos de pollitos y miles. Ellos también lo miraban. Y es por eso que cuando tú adquirías un esclavo o una esclava, ellos tenían como gran elemento de importancia que fueran o el hombre un semental y la mujer que fuera fértil y joven. Porque Era una inversión. sí, pues, además A tener más esclavos. Además que tú tenía como dueño el derecho de usar sexualmente a este elemento Además. y ¿cómo se llama? Y reproducías propiedad. Porque eran vistos como propiedad finalmente. Entonces, Sí, pues, así funcionaba la esclavitud. entonces el tema, de hecho, la sexualidad en la historia ¿Ya? juega un papel importantísimo. Hay mitos y hay hechos puntuales donde el sexo ha cambiado la historia. Por ejemplo, de los mitos y cuentos Helena de Troya. Claro. Troya es invadido porque se llevan a Helena, la esposa del rey Menelao, y tienen que ir a rescatarla y se la llevaron porque París, ¿cómo se llama? Le tiró los puntos y agarraron papas. Sí, Y yo me acuerdo más de Brad Pitt en esa historia. En Es que, Troya. es que si hubiese estado Con Brad Aquiles, Pitt en con esa época, ella se habría ido con Con Aquiles. Brad Pitt. Sí, con Aquiles, ¿no? No cabe ninguna duda. Sí. O sea, nosotros no hubiésemos ido con Brad Pitt. Sí. Y, ¿cómo se llama? Y entonces, pero en la historia como que colocan el tema sexual no en el hombre, sino en la mujer, como la pecaminosa o aquella que aprovecha Eso. sus... ¿Por qué la mujer se ve tan mal disfrutando su sexualidad? Y incluso la antigua Grecia, ojalá eran entre hombre y la homosexualidad estaba a un nivel superior, o sea, había una apreciación del cuerpo de hombre más que la mujer, y la mujer en Pero es este caso, comprensible, porque una vez que tú pruebas eso... perdón. Claro. No, ya. y además que la mujer se meta con tanto, no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. No es de Dios.
Es mal visto, es mal visto En cambio, socialmente. claro, en cambio, el hombre que se mete con muchas es casi de Dios, casi de Sí. Dios. Entonces, yo también creo que está atribuido a lo que estábamos hablando delante, que tiene que ver con ese machismo, Y esa donde, cultura. con la cultura donde el hombre era el guerrero, el hombre era el cazador, y la mujer prehistórica, digamos, era solamente aquella que andaba recogiendo cosas y que andaba viendo fruta y cuidaba la casa, y el hombre era el que se exponía y, Proveía, y claro. proveía. Entonces, desde ahí yo creo que viene como todo esa mirada. Entonces, cualquier elemento que distinguiese a una mujer era asociado inmediatamente a su sexualidad, no a su inteligencia, no a su valentía, a su personalidad, no. Entonces las trataban de meter en ese nicho donde ellas no tuvieran mayor participación. Bueno, Eh, tenemos la cultura árabe musulmán. ¿Mm? Hoy en día, mujeres completamente tapadas. con los Se habla, burkas, claro. se habla también de tener sexo con un hoyito en una sábana. ¿Eso es real? Yo creo que es más ritual ¿Más ritual? que verdad, Ya, porque, de una sábana, un hoyito y por ahí porque en la intimidad privada ellos pueden hacer todo tipo de cosas. Mira, un harem. un harem, el Weón, concepto un del harem. O sea, tú para engañar a un harem tendrías que meterte con otro harem. La posibilidad. Ahora había que tener muchos recursos. Efectivamente, De tener muchas esposas. efectivamente tenía que tener muchos recursos. Y eso eran placeres que solo se daba un sultán, un emir, alguien que detentaba, digamos, un cargo muy superior. Y la mujer no tenía que aceptar el matrimonio. O sea, no era un matrimonio por elección. No digo por amor. No sé si alguien se casa por Sí, amor. pero el Yo sé conce- que es poco popular lo que digo. Pero es que lo que pasa es que el amor es muy nuevo. ¿De cuándo se casan? O sea, acá en Chile por amor. ¿Desde los 50 en adelante? No tengo, no, Y no, ciertas no. castas más bajas, sí que hay sistemas de niveles. Pero- Pero el amor no es tan Es- común como la gente cree en la historia del ser humano. No, pues el amor es un invento de los poetas del medioevo en adelante que empezaron a hablar del sistema del amor como ese vínculo apasionado que te generaba hacer cualquier esfuerzo por llegar ahí. Siempre en la historia un matrimonio estuvo arreglado. Siempre fue un A eso me elemento refiero. político, Mi abuelo, económico. mi abuelo, por ejemplo, yo creo que mi abuelo no sabía leer, mi abuela con suerte sabía leer un poco, pero igual fue arreglado. Sí, po. No pudo elegir, po. Bueno, mira, por ejemplo, pero hay tradiciones que siguen. Por ejemplo, mi señora es de origen palestino, su familia es de la ciudad de Belén, en Palestina, y yo a ella la tuve que comprar con 3 camellos y unos dátiles y unos toneles de petróleo. ¿Qué te dieron Uno, de dote? ¿Y ¿ah? de dote qué te dieron? No, me la dieron a ella, po. A ella nomás. Sí, sí. Tome, ¿con garantía o No, sin no, no, garantía? no. 5 minutos No, de no, garantía. no. Mi suegro dijo, si la llevas, la llevas. Y te la llevas. Y yo me la llevé. ¿Cachai? Un saludo a Lore, que está o muerta de la risa o raliando una venganza No, contra no, ti. tenía alguna pieza en tu casa que arrientes, ya. O cuando te vayas a Australia, yo me voy para allá, dile a tus papás. Vale, dale. Porque de esto no va a ser bueno del todo. ¿Cómo se llama? Es muy bonito, escucha bien, es muy bonito hablar de todo el vínculo que hubo sexual respecto de la historia. Sí. Ya, salimos del matrimonio tuyo. Volvemos a la historia. Que en el matrimonio también hay sexo a veces. Qué bueno, A me, veces, me a alegro veces. por ustedes dos. Sí, yo- a veces. Sí. Sí, cada 10 años es importante Es tener, importante. claro, mantener Está ese ritual, vínculo. con la sábana, con el hoyito. Con la sábana con el hoyito, claro. Oye, El problema es que no sabéis que hay al otro lado del hoyito. no, ahí sí es lo malo, te pueden pasar gato por sí, liebre. Sí, porque una vez me quedaron unos pelitos de perro. Entonces yo creo que me engañaron. No me tengas. Corten eso, corten eso. Sí, por por favor. supuesto, no, jamás, no. Cristian, jamás pasaría eso yo por YouTube, Sí, por porque, nuestro canal. porque ahí ya estaríamos hablando de zoofilia y eso ya sería Sí, un- no. Acá tenemos ciertas normas y eso nunca va. No va a pasar en YouTube, no te preocupes. Sí, habla tranquilo. Yo después edito. Oye, Ya. el- volviendo que estábamos hablando de cosas buenas. Ya de cosas más puras. Ya, Exacto, del amor a Dios y ese tipo de cosas, la Sí, iglesia y ya. lo importante que la sexualidad tiene un vínculo con todo el desarrollo humano. Pero por supuesto. ¿Ha cambiado la manera desde, no sé, desde un hombre de Cromañón como tenía sexo hasta un hombre Homo sapiens sapiens hoy en día con toda la tecnología que no... Naturalmente, Yo sé que la masturbación se cambió, porque yo me acuerdo cuando chico la masturbación tenía que ser con una revista Avon o no, productor, con una revista.
Hoy en día ya Una podéis Playboy, tener... ¿Ah? una Hustler. No, con una revista Avon donde vendían, ¿cómo se llama? De tu mamá, que vendían, Ah, que ya. vendían weas de ropa interior de mujeres. Ah, ya. ¿Ya? Entonces te quedaba con eso. No, yo pensé que Y obviamente agradezco yo de corazón a The Feel Song, por ejemplo, que pasaban por el cable, que gracias a ese canal nosotros hoy vimos la luz. Pero hoy en día tenía un acceso al porno, pero impresionante. Por lo cual la masturbación sí debe haber tenido un cambio drástico. Desde el hombre cromañón hasta hoy en día. La pregunta es si el sexo también. Mira, El no hay. sexo con otro, porque no consigo mismo. Con Perdón. uno mismo. Es que en realidad, tanto antecedentes, de mi conocimiento por lo menos, que De antropología no hay. no hay respecto de ese hecho. Se sabía que se ocupaba como la forma reproductiva casi Claro. animal, pero naturalmente con elementos de placer, seguramente con elementos de poder, porque me imagino que en la tribu no todos afilaban. Sí. Yo creo que eran los más valientes, los más fuertes y los que la llevaban, y los otros Y en la igual. cárcel tampoco no te va a fil, sino No, no. también lo que la llevan. Correcto. Con sometimiento. Y fíjate bien que una persona que está en la cárcel, y digo por los círculos y lo práctico que puede ser la sexualidad del ser humano, en la cárcel no es que sean homosexuales, o pueden haber, pero no es que sean homosexuales. Sin embargo, el líder de la cárcel puede tener sexo con otro como sometimiento. Sale de la cárcel y está con una pareja heterosexual. Por supuesto, porque cualquier régimen o cualquier elemento externo que cambie tu vida, tú lo asumes como un medio distinto. Y tú lo tratas de familiarizar y llevarlo a tu estado de confort. Entonces, naturalmente pasa. Bueno, tuve la suerte de trabajar harto tiempo en cárceles, Ah, ya. Eh, Trabajando. en temas de reincorporación laboral y ya. social de los reos, de los internos. Mira qué Y, interesante. y efectivamente, para ellos el tema sexual no lo hablan públicamente, pero no es tema, porque ellos entienden que están en un balneario, por ponerle distinto del natural, y para ellos están cumpliendo un rol que con las reglas que hay en ese lugar. Entonces, una persona que tiene sexo homosexual, En la cárcel. y que es Siendo hetero, hetero. siendo hetero, cuando sale jamás se remitirá a ese tema porque él vuelve a su naturalidad. Impresionante. De Y, lo plástico. y lo otro queda justificado porque estaba ahí. ¿Cachai? Así es. De lo plástico que es. Entonces por eso yo te digo, se ha evolucionado, porque me imagino que en el Homo sapiens, al comienzo, cuando tienes depredadores, te topáis con el hecho de que estáis follando, pero también estáis mirando que no te vayan a quitar la hembra, preocupados de más cosas. Correcto. Y después ya tenía el confort de ir a un motel, por ejemplo, me han contado que tienen hasta aire acondicionado, donde tienen todo un confort de la tranquilidad de que nadie también te va a molestar, excepto el citófono para decirte que ya está la hora y tiene que irse o pagar unas horas más. Hay un cambio drástico, pero parece que es la misma copulación. ¿Vos Pero sabés? también culturalmente ha cambiado. Por Grecia, donde las orgías eran geniales. En Roma. Dicen que eran Roma. geniales. Sí, acá la orgía tendría que ser más de una mente más libraria. Personas que tienen poliamor, relaciones abiertas. Sí, pero tú tenés que pensar de que todo el mundo sexual se va poniendo complejo en la medida que el hombre se pone complejo. En un principio, lo que se ha establecido antropológicamente, el humano primero lo ocupaba para mantener nada más que la generación. Y Reproductivo solamente. era un tema reproductivo. Naturalmente tenía placer el tipo O el que chimpancé ejercía. también, sí, obviamente. Pero desde el punto de vista femenino, ese placer no era tal, porque era una cópula animal donde Donde el el placer macho de ella no estaba, no estaba concebido. no estaba considerado. Y Bueno, hay- hay culturas hay cultura- donde le estirpan En África, clítoris claro. a la mujer para que no sienta placer cuando tenga sexo. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que en algunos mundos donde el desarrollo humano aumentó, también el concepto sexual aumentó y generó posibilidades distintas y nuevas. Entonces, eso hace de una cuestión muy natural y muy cortita y muy con un objetivo muy claro, se vaya convirtiendo poco a poco en un elemento que para los humanos fue llamando la atención
porque el sexo no era solo placer, sino que también era estatus, y que en otro momento tenía que ver con reafirmar la personalidad, con otro... Ha estado lleno, plagado de ese tipo de elementos. Claro, Y hoy día es más complejo que nunca, porque antes se hablaba oficialmente de dos sexos, aun cuando siempre existieron todo tipo de ramas y visiones y tendencias naturales de algunas personas, pero hoy día nos estamos abriendo un mundo donde básicamente existen sexualidades muy, muy diversas y hasta asexualidades. sí. Entonces, la otra vez yo veía un programa que era profundo respecto de que estaban antes decían los activos y los pasivos cuando eran lesbianas o homosexuales. Después, moderno. Hoy día eso se rompió absolutamente, absolutamente, y porque nosotros de alguna manera también somos más complejos y miramos el tema desde muy diversas ópticas, y básicamente está el mito, porque a muchos de nosotros nos enseñaron con el mito. Yo cuando chico no tuve jamás una clase de educación sexual. ¿No? Y si yo iba donde mi papá me decía, no, ya te voy a llevar a una casa de niñas sea, para que tú aprendas. Cristian, A la mamá era menos. Sí, menos. pero es que, Cristian, ¿habrá algo más vergonzoso que hablar de sexo con tus padres? Para las generaciones de hoy, no. Weón, Para Yo- nosotros, yo- terrible. weón, yo me acuerdo que una vez mi mamá con una tía, que la otra vez lo hablamos y se mataban de la risa, me dicen: César, nosotros nunca hemos visto una porno. ¿Podéis colocarla? ¿Qué? Le dije yo, no, ni cagando. No. Y mi tía, ya pues weón, se nos está nada para el huevo tuyo. Y con buenas palabras que no entiende, pongo la porno, bajo porque estaba en un segundo piso de la escalera y escucho a mi mamá: yo esa la he hecho. Conche su madre, weón. Esa posición yo la he hecho, la escucho a mi mamá y yo salgo corriendo mientras mi mamá y una hermana de ella ven porno por primera vez. Bueno, nuestras mentes no están preparadas para... No, la mía sobre todo. Pero nuestras mentes no están preparadas para visualizar elementos que nos generan vergüenza profunda. Por ejemplo, eso, imaginarse a la mamá de uno en cuatro. Sí, po. Te invito a que te lo imagines No por, quiero. por 2 segundos. Ni mi abuela tampoco. Ya. No, mi abuela era grande, así que... Yo creo que se ponían con 6. ¿Pueden cortar eso, por favor? También, Yo sí, por voy a- supuesto. Está Eso editado como el otro pedazo. Ya, gracias, No te gracias. preocupes. Porque- es que era gordita, entonces un rollo El parecía... editor es más flojo, no cuesta ni una. Deja todo, no. O sea, ¿le estáis pagando gratis al editor? Sí, pues cuidado. Déjalo mismo. Ya. Pero mira, qué bueno que al hablar de sexo, yo creo que después de este capítulo no vamos a hablar más de sexo, ya que estamos hablando del sexo de nuestras madres, de nuestras abuelas, imaginarlas cómo están. Oye, pero también hay algo interesante. Yo sé que hay personas que cometen incesto, ¿ya? Y hay es parte también de toda esta sexualidad Sí. que tenemos. Sin embargo, ¿por qué nos causa tanto rechazo ver a nuestros padres, abuelos en sexo? Ese rechazo o sea, weón, yo creo que el hombre que no se haya masturbado y no se le venga la imagen de su abuela y se la suelte y diga: por la cresta, me desconcentré. No. Es normal, ¿ya? Pero el normal es el rechazo. ¿Por qué es normal ese rechazo de algo tan común? Porque nosotros, las sociedades son programadas. Nosotros somos programados bajo una cultura, bajo una forma de cosas que se pretenden. De diferentes castas o por modelos o por modas. El tema es que la programación nuestra es indiscutiblemente cristiana, católica. Querámoslo O no. Por muy ateo que alguien pueda ser, Tú lo traemos en los genes. estamos programados. Entonces esa programación, aunque tú razonablemente digas eso no es así, yo lo entiendo distinto, a nivel interno tiene una repercusión tremenda. No solamente en el tema sexual, por ejemplo, Lo cuando... importante es la crianza, ¿Mm? de la crianza cultural, de donde tú naces, como es parte de tu identidad. Claro, pues, entonces eso que algunos le dicen los defectos de herencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque son aquellos elementos que traemos arraigados y que nos provoca tener una mirada de las cosas. Y el hacer el cambio es terrible, sobre todo cuando el cambio tiene que ser de nivel social.
Porque las personas individualmente pueden ir haciendo cambios, pero hacer que eso permee socialmente es terrible, porque requiere muchos años y requiere muchas generaciones. y la voluntad de hacerlo. Ah, no, y eso es más complejo. Y eso es sumamente complejo. Entonces, por eso ha sido siempre el tema tabú, y es por eso que hasta nosotros, que nos consideramos abiertos en términos de poder hablar de cualquier tema, Creemos que estamos abiertos. que estamos, hasta que me dijiste, hay uno- imagínate a tu mamá en 4. Sí. Y te digo que todavía me está. Sí, pues sí, pues sí. No. Bueno, hay naturalmente hombres más abiertos que otros. Por ejemplo, Sí. Omar, no me cabe duda que es más abierto que todos nosotros. Por supuesto, Omar es parte del fundador de Café Riesgo, correcto. el lugar donde estamos, donde damos muchas gracias, que siempre nos preste el espacio y sobre todo que nos invite con Sí, esto. que nos invite gratis estos cafés Sí, y los pasteles los que vamos a pasteles beber y que todo. dentro de breve. Tiene un espacio muy de confort acá en esta ciudad de San Vicente, Chile, para todos los extranjeros que quieran venir. Bueno, los límites. Tenemos límites como ser humano. Tenemos mucho, querámoslo o no, estamos programados. Estamos bloqueados. Y bueno, tú me acabas de dar un bloqueo donde yo dije, mira, yo que me creía con mente abierta en el sentido que pudiera hablar con todo. Sí. ¿Cachai? Y te lo tengo que repetir. Mi mamá en 4, me lo acabas Sí. Es chocante para uno, po. Sí, po, y ese bloqueo, y es normal, po. Es más, si mi mamá se separara de mi padre y se juntara con otra persona, lo que me afecta no es la otra persona, es que fornique con la otra persona. Claro. Eso es lo que me complica. Y también tiene que ver con la ruptura amorosa. Cuando terminas con alguien, te duele un montón de cosas, pero te jode en el coco de que pueda tener sexo con otra persona. Y que está haciendo lo mismo que hizo contigo. Y es más, ahí tocaste un tema que es también fundamental desde el punto de vista social. El que la gente confunda, o el que tengamos arraigado, que el sexo está vinculado con el matrimonio, también es una aberración impresionante. Llegar virgen al matrimonio, po, weón. Bueno, dentro de todos esos elementos... Mira. No, pues entonces tenemos que... hay gente que dice que tenía esa... Bueno, por el tema cristiano. Teníamos que llegar puros, porque el sexo es impuro entonces propiamente tal. Entonces se hace con un objetivo que es que las familias se mantengan. Esa es la visión con la que enseñaron nuestros padres y para atrás. Independiente de que todos, Y que en fuimos forma criados, privada, querámoslo o no. Sí. en forma privada igual todos accedían, pero de forma pública esta cuestión era altamente castigada. Y sucede de que hoy día los chiquillos dejaron de casarse. Hay uniones civiles, hay parejas de carácter informal, donde tiene cabida el tema sexual potente. Pero, y también el matrimonio gay, que llega muy tarde, un 2022, por lo menos acá en Chile, en el mundo ya varían dependiendo de los países, donde el matrimonio no da cabida tampoco a 2 hombres, 2 mujeres. También, para que veas tú que todavía... ¿Por qué crees que hay tanto rechazo de esta programación que tenemos contra los homosexuales a que tengan un matrimonio o adopten en Latinoamérica? ¿Por qué hay tanta resistencia, Saúl? Porque era potencialmente peligroso en algún momento desde el punto de vista del mantenimiento social. Así lo veían las cabezas, independiente de que muchos de ellos en su vida privada eran homosexuales. Sí, pero existía el discurso de que ellos hablaban de la sexualidad homosexual como una entidad femenina. Lo miraban como un tema femenino. Le decían el afeminado. Sí, bo. No lo miraban como un sexo distinto. No, el que no era hetero hombre era afeminado. O sea, era mujer. Y no, también que era malo, es como decir, no seas niñita. Claro. Y los gays como nunca, débil, claro, como malo, y se toma el género femenino como malo también. ¿Sí? Mira, yo hace muchos años atrás fui a ver una obra de teatro de Tomás Videla, que se llamaba Los chicos de la noche, o de la fiesta, más bien. Y eran puras mujeres que hacían papeles de gay, de hombres. Y mostraban, eran alrededor de 14 o 15, que eran todas las tipos de homosexual o de gay que existían. Desde el gallo que se creía mujer y se operaba para ser mujer, Claro, trans. hasta el que... el que se opera, el que se creía mujer. Transexual. Ya. Después venía el que se vestía. Transgénero.
¿Cachai? Cáchate, No, está cáchate, ahí. pregúntanos. Pregunta. Pero que para ti es fácil con la peluca ahí rubia. Sí, Y es tu otra actividad además. Y iban mostrando lo todos, hago por plata. hasta mostraban hasta el último, que era el machote, que era homofóbico, con bigotes, barba y todo, pero que era en su gay. vida no había salido del Privado, closet. Ya. claro. Pero entonces, no es que se encasillara tampoco el mundo gay acá, no, es muy, muy variado y se ha ido La clasificación es muy amplia. y se ha seguido desarrollando y ha seguido evolucionando. Sí, o bueno, cuando dicen Entonces- lo LGBT, ZR, y después empiezan a tener más Claro, pues, letras. punto 1, punto 2, Punto punto tres, 3, sí, pues. ya van en el punto 25, punto 3. Entonces, Sí, porque estas cuestiones van a seguir evolucionando y obligan a que nosotros tengamos una apertura de mente en términos de que todos somos al final humanos y nuestro comportamiento sexual es privado. o público, sí, exhibicionista, pero sin embargo de decisión privada. Y por último, si no lo queréis ver desde el punto de vista sexual, lo queréis ver desde el punto de vista de tu opción, las personas aman a quien quieran amar. Por supuesto que sí. Entonces, Sí, pero sin embargo hay resistencia, hay como, no, es que eso no es natural. No, es que Hay no, una- eso no está en la Biblia. hay una resistencia muy natural, sobre todo, Y por eso ejemplo, también habla del mismo conflicto político que hablábamos al comienzo, de que otros piensan igual o toman sus propias decisiones y están mal. Y conflicto, viejo, o sea, conflicto sobre todo en las generaciones pasadas, de conflicto de resistencia, de mucho dolor. mira, Hay- aquí hay una cuestión que a lo mejor nos va a hacer entrar en otro plano, pero en Chile particularmente, el mundo conservador, del que fue parte después la democracia cristiana actualmente y todos los partidos de derecha, en Chile. en Chile, tienen esa visión conservadora de no aceptar el homosexualismo así de plano. Y le han hecho la guerra, ¿por qué? Porque lo ven como un elemento destructivo social, o degenerativo, o involutivo. Ya. Muchos de ellos casados con la tradición, esta que estábamos hablando de nuestro paradigma, y también muchos desde el mundo religioso que ampara cosas atrás, por ejemplo, el Opus Dei, que es violento con este tipo de temas. Entonces, y también tenemos el otro lado, una izquierda, que se compromete con todas estas causas, Sí, no deja ni una fuera. pero no la ocupa, a mi juicio particular, no la asumen por una cuestión humana, sino que la asumen porque Una cosa política. son nuevas personas que se Van a sumen a votar. nuestro proyecto. ¿Cachai? Entonces, dentro de una mirada, una dinámica de poder, si lo querés tú. Entonces, eso no tiene conflictuado porque en realidad nadie baja la pelota a la tierra para conversar esta cuestión desde la conciencia, desde el ente humano, ¿cachai? Entonces se politiza y se convierte en una pelota que nadie entiende, porque a mí no me cabe la menor duda de que mucha gente muy razonable de derecha, de centro, de izquierda, tienen clara la película respecto de que estas son cuestiones de avances sociales y sí, punto. Y punto, y no hay que enfrascarse y no hay en que eso enfrascarse. porque al final no es lo importante. Lo importante es la salud. Lo importante es la educación, las pensiones, la vivienda. Esas son cosas importantes. La La seguridad. seguridad, La claro. seguridad es importante. Lo otro, eso es ideológico, dices tú. Cuando te enfrascáis en lo ideológico, trancáis todo por nada. Yo creo que hay una definición de egoísmo que a mí me encanta. Creo que la dio Alejandro Jodorowsky. ¿Ya? Si me equivoco, pero creo que fue él. Decía que ser egoísta... Griego. Sí. Perdón. Chileno, viejo. Jodorowsky. Ah, Sí, grande maestro Jodorowsky. Sí, todavía vivo, con una cachada de años. Jodorowsky decía que el egoísmo no es hacer lo que tú quieres, es querer que los demás hagan lo que tú quieres. Eso es egoísmo. Efectivamente. Normalmente hay poca tolerancia con las decisiones propias, entendiendo que tu decisión no me afecte, o sea, las íntimas. No estoy hablando que tú vayas y botes basura a la calle. Sí me importa, sí me afecta. No estoy diciendo que tú le golpees a otro, le afecta al otro, le afecta a los testigos. Estamos hablando con tu propio. Te querés cortar, no sé, un poco de libertad de asumir y decidir y no ser cuestionado. Y cuando tú no cuestionas, ocurre que después las nuevas generaciones tampoco cuestionan. Porque como hay códigos de cultura que no, es que se hace así. Claro. Es como se le decía la otra vez a una psicóloga, a Pamela Aguilar,
el cinturón de seguridad, te castigan, te pasan la multa. Sin embargo, después tú ¿cómo es que se llama? Tu hijo se sube al auto y se pone el cinturón de seguridad, no por la multa, sino porque lo aprendió. Correcto. Entonces hay un avance. Sí, Un avance de aprendizaje. efectivamente. Yo creo que de eso ¿Tú tienes hijos? tengo 3 hijos. 3 hijos. 3. Tómate. Claro. Reconocidos. Reconocidos Sí, 3. claro, sí. 18. ¿Hablas de- 18 ¿Hablas de sexo con ellos? lo practicamos. Porque. No. Esa parte córtela porque eso sí me lleva a la cárcel. Cristian, No. este es un lugar seguro de confianza y de sentido del humor. No, me refiero a que lo practicamos en la conversación. conversación y todo. No, pero es que. Con la concha de su madre. Pero es que tú me llevas a estos temas. No, po. ¿qué culpa mía? Pero si aquí, mira, Culpa mía. en el guión que me Weón, mandaste, dije, weón. mira, que yo tenía que ¿Sabes decir eso ahora. ¿Sabes lo que ¿no? me dice el productor? ¿Qué? César, me pone la weá y la weá. César, porfa, hoy día en este capítulo, ¿podrías no ser misógino? ¿Podrías no ser racista ni discriminatorio, porfa? Porque yo sé que te gusta ese garabato. Está bien, Claro. me dice, pero no seáis weón. ¿Ya? Pero que me echen la culpa por esa talla. Soy yo el weón. Aquí está en el guión, ¿eh? Para todos, aquí está en el guión. Sí, pues ese chiste mira, sale ahí. Minuto 45, chiste de lo de Te la lo talla, dijo, te lo dijo, aunque sea Ya. de mal gusto. No, mira, Porque el humor negro el humor es latinoamericano. Porque imagínate, una vez un mexicano llevó un perro a Canadá, que era negro, y se llamaba Negro. ya, Tuvo que cambiarle el nombre, porque en Canadá si tú usas la palabra negro o black como un nombre, puedes ser procesado correcto. por ser discriminatorio. Pero en Latinoamérica podemos huellar nos podemos pasar 1000 pueblos y tirar una talla completamente desubicada, donde todos quedan todos así y más de algunos se ríen. Yo soy hijo de los hijos de puta que se ríe, ¿ya? Y la disfruta, aunque se pase de toda norma. ¿Por qué tenemos ese humor negro los latinoamericanos? Yo creo que también ese es otro de los elementos ¿Negro, que pues, viejo? otro de los elementos que este mundo global nos ha ido trayendo es de que nos hemos tenido que como acercar a los estándares estéticos de comunicación unos con otros. Entonces el humor que ha tenido Chile, que más bien el tallero, el doble sentido, Sí. el- Pero el doble Ay, sentido ay, ahora, no, no. ahora es suave comparado con cierto tipo no, pero nunca ha dejado de existir. Lo que pasa es que se permearon las capas nuevas. Ahora ese es un humor privado, de grupos cerrados. que ahora se hizo público. Y públicamente nosotros tenemos otro lenguaje, una moderación. Pero en la interna de la familia, de los amigos, Uno hace ese chiste. no, ha continuado. Sí. Y ¿cómo se llama? Y con más violencia aún porque es escondido. Es como que te da el permiso. Te da el Aquí en permiso. este ámbito yo puedo decir lo que quiero decir. Y acá viene un cuestionamiento. Uno de repente con el sentido del humor puede ofender a alguien. Efectivamente. ¿Ya? Y yo sé que uno tiene que tener responsabilidad afectiva. Sí. Que es, de alguna manera, estar presente en las sensaciones del otro. Tampoco podemos llegar al extremo, tiene que haber un equilibrio. Porque si estoy pensando en todos los demás siempre, no Claro. puedo hacer nada. Po. No, po. Nada, ¿ya? No. Entonces, el conflicto está acá cuando uno ofende a alguien, saber si debe pedir disculpas, saber si uno tiene ese sentido del humor. Yo lo tengo, yo creo haber ofendido muchas veces a personas y lo lamento, de verdad, nunca ha sido mi intención ofenderlas. Y hablo en serio. Tampoco ha sido mi intención cambiar también mi forma de ser porque me gusta. Y tengo amigos como tú que fortalecen esa forma retorcida de ser. ¿Ya? Y otros amigos que no son como tú, pero se ríen. Y pareciera como que, ya con reírse, porque hay unos que no dicen, no hacen el ¿No? chiste humor negro, pero lo disfrutan. Correcto. Pero ¿está bien el humor negro? Está- ¿O no? yo siento que cualquier tipo de humor está bien. Y ponerle apellido tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, porque, claro, siempre tuvimos como una forma clásica de comunicarnos, porque al final el humor es comunicación. Sí, Y, de hecho, todo es comunicación sí, hoy día. todo. De hecho, el ser humano, hay un axioma. El ser humano no puede dejar de comunicar aunque tú dejes de hacer lo que quieras. Tú te quedas quieto, estás comunicando algo. Correcto. Siempre comunicas. Es Sí. un axioma. Jamás puedes dejar de comunicar. Entonces yo creo que el tema del humor es como lo que estábamos hablando adelante. Cuando tú dices, la sociedad está
solicitando cada vez mayores niveles y mejores niveles de tolerancia, entendiendo la tolerancia como la comprensión del otro. Pero ¿sabéis lo que nos está faltando? También son niveles de compasión altos, en el entendido que la compasión es dejar que los demás hagan su camino, hagan su vida Y que como no pasa quieran. nada. Y que además Claro. no pasa nada. O sea, un nivel alto de compasión, un nivel alto de sentido del humor. ¿Has tirado tú un chiste en algún lugar donde es inapropiado? Yo lo hago. A mí me ha pasado un montón de veces, No, pero, no, yo- pero yo- no queriéndolo. no- Después me he enterado, pero ¿Ya? Pero lo has hecho y yo lo uso como una prueba. Por ejemplo, estoy en un grupo nuevo y me tiro algo inapropiado. Tiráis la y bomba. veo cuántos se ríen. Estos Ya. son míos, estos son míos, estos son míos. Los otros son serios, graves. Con eso no me junto. o sordo. ¡Oh, sordo! Puedo determinar varias cosas. Sí, güey, no, y no estaría bien discriminar a un sordo. Habría que hacerle el chiste en lenguaje. O yo supiera lenguaje de señas, hablaría pura ordinariese. Entonces, ¿hay hecho ese ejercicio de tirar algo inapropiado en un grupo para saber con quién? No lo hago a propósito. De hecho, el humor en mí es muy poco planificado. Ya. O sea, yo soy, digamos, del mundo ese de que están haciendo la talla y se ocurre algo y lo tiro. Después me doy cuenta que era inapropiado haberlo hecho. Pero nadie me quita que ya me reí. Entonces Lo reído no me... entonces prometo no hacerlo más, pero no puedo prometer no mentir que no lo disfruté, digamos. Entonces, Es como cuando salen las redes sociales, te culié, pero no hay un desculión. claro. Así que no. Es como cuando toman preso a los violadores y le Ya. dicen, y entre las cosas que dicen curiosas es que no, si ellos no lo disfrutaron. Entonces, se da ir preso igual, mejor que lo disfrute y que se lo lleven preso. Sí. Sin, Ese otro sin, chiste. sin avalar, digamos, La violación no, jamás, naturalmente. jamás. Pero es como también una- se usa, es que el humor negro es meterse justamente en los terrenos, ¿cómo es que se llama? Fuerte. Sin embargo, en el grupo donde uno tira este humor negro, y tú hablas de, no sé, pues alguien te dice, oye, ¿cuándo perdiste la energía? No, a mí me violaron, y lo tirás en talla, y fueron negros, y de 2 metros de alto eran 5, Claro. y desde ahí yo, no sé, pues me gustan los negros, el negro Claro, me gusta, sí. y tú tirás el chiste. Pero puede haber que en la mesa que tú estás sentado, porque uno no conoce la historia de todo, que alguien sí haya sido violado. Con todo, el quiebre psicosexual que te puede traer una violación. O sea, debe ser horrible. ¿cachai? Horrible, Y naturalmente. de repente esa persona recibe un chiste. ¿Ya? Ahora también sé que hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer, una enfermedad terminal y tienen límite. Claro. Y de repente ellos mismos, oye, estoy fumando cigarro y tenéis cáncer y no, que capaz que me muera y te tira él mismo el chiste. Claro. Y tú entendís que el sentido del humor también es una forma de cómo es que se llama, de sobrellevar las cosas. No sé si es una violación. ¿Ya? Pero ¿qué haces con él? Y después te das cuenta que sí fue violado. Y tú estás ahí tirando el chiste. Mira, yo ¿Qué sucede? Mira, yo sin querer. Puede pasar, po. Sí, po, yo sin querer dar vuelta este diálogo donde tú interrogas y yo respondo. No, yo no, ahora dale, puede cambiar. Sí. No, ahora Es un conversatorio. vamos a cambiar. No es un monólogo. No, vamos a cambiar de roles porque ¿Ya? siempre tiene que estar uno arriba y otro abajo, pero no siempre el mismo. Eso me lo enseñaron desde hace mucho tiempo. Dale, Me estoy hablando moderno, estoy hablando dale. desde el punto de vista de las comunicaciones. Es súper importante darse cuenta de que en realidad cualquier tipo de violación hoy día, más allá del tema sexual, es una cuestión que denigra y destruye. Y claro, lo llamo lo sexual, pero ¿cuántas violaciones hay en nuestro mundo actual? Ni siquiera referido a Chile, en la sociedad latinoamericana, en el mundo en general. El concepto de violación es muy parecido a lo que estabas diciendo delante tú, que tiene que ver con personas que se imponen a otras. Y para eso hacen uso de cualquier herramienta. Sí, sí, ¿Cachai? claramente. Chantaje emocional de una pareja a otra, ¿cómo es que se llama? Acoso laboral, si es de un empleado, de un jefe a un empleado. Correcto. Hay un montón, políticamente, hay un montón de cosas. A lo que yo voy en la parte inapropiada, yo tengo igual, creo, una respuesta. Creo que si tú tiras una talla sexual y justamente había alguien ahí que fue violado, creo que si tu intención nunca fue ofender a las personas que fueron violadas, está bien, porque uno no lo sabe. ¿Ya? Es como alguien tira un chiste de gordos y lo más probable es que me lo tire directo a mí. Claro. Ni siquiera sea como para todos, pero uno tiende a salir de que no es personal, no es por mí. Cuando uno puede desprenderse del yo y decir no es personal, no es por mí, te permite de alguna manera ser más tolerante.
Y ver la riqueza en la diferencia del otro, en esa tolerancia. Siempre encontrándose de que ese otro que opina diferente, hay una riqueza. Sin embargo, a mí en lo personal no me gusta la gente grave. Ya, porque hay personas que confunden seriedad con grave. Gente grave. No, esto hay que hacerlo así. Me carga. Y creo que una persona grave con poder es más peligrosa aún. Correcto. Ya, son personas peligrosas y todo. Creo que las personas que tú te sonríes, te tiras una talla o tú tiras algo inapropiado y te la aguantan Claro. y se ríe y no pasa nada y Sí. siguen adelante, creo que son excelentes personas ya de por sí, sin medir ni nivel intelectual ni nivel de riqueza. Correcto. Mira, es que ahí hay un elemento que a mi juicio es re importante. No nos enseñan a reírnos de nosotros mismos. Nos tienen acostumbrados en el mismo paradigma de lo que hemos estado hablando, tradicional, Nos digamos. tienen acostumbrados al bullying de la básica, Claro. de hacer mierda a un compañero y hacer mierda. No podemos negar que es un peso acá. Sí. Ya, yo digo que yo jodo, pero ahora de adulto y todo uno lo disfruta. Es raro, ¿cuáles son los límites? No hay- De una buena talla, hacerle bullying a un niño. Bueno, entre los niños no lo pueden apreciar el límite, entonces se van al chancho de una. Y es por eso que tenemos también problemas. Pero si a nosotros, dentro de nuestra educación, más que educación, de la formación, porque puede ser de la familia, nos enseñaran a mirar nuestra vida y nuestras experiencias con humor, muchas de estas cuestiones que estamos hablando ahora no tendrían sentido. El bullying, porque hoy día somos hijos de que nosotros generamos un perfil, desarrollamos una identidad que la mantenemos a ultranza durante nuestra vida en base a modelos que conocimos, cosas como nos gustaría que nos vieran y tal. Entonces vamos convirtiendo como en un elemento que queremos que no sea tocable por nadie, y serio, y adulto, que nos respeten. La gente busca respeto, pero ese respeto que se concede formalmente y que en realidad te aleja mucho de lo que somos personas normales, que estamos viviendo vidas normales y que debiésemos ver con mucho humor las experiencias por las que pasamos Y disfrutar. y disfrutarlas. El humor cumple, a ver, cumple el mismo sentido de felicidad, o sea, valga la diferencia, que el sexo. Y como no podemos tener sexo acá, o sea, podemos, pero no está bien visto, Sí. y no podemos andar teniendo sexo a cada rato, usamos el sentido del humor para mejorar conflictos. Sentido del humor, oye, es como el sentido del humor en reírse en un funeral. ¿Quién no se ha reído en un funeral? Sí. Oye, vete Yo al he funeral, llorado- weón, está muy chistoso. He llorado de la risa en funerales Sí, yo y, de, me he hecho- y de gente muy, muy cercana, pero Sí, o es sea, como un escape. estar Claro. al lado del ataúd Sí. y todos cantando y el tipo al lado te tira un chiste y tú no puedes reírte y tener que salir de ahí y reírte y reírte y reírte. Y estamos hablando que se puede haber muerto tu propia madre. Sí. Alguien cercano, donde tenías obviamente una montaña rusa de emociones. Correcto. Lloras, hay un montón de cosas y después te cagáis de la risa. Correcto. El sentido del humor es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de disfrute, un mecanismo de defensa. Sin embargo, también ocurre en el bullying, que son chistes, tallas, cosas Sí, que son... pero está mal. Mira, a menos que sea el bombo fica, no es bien visto el humor en la gente cuando. Mira, por ejemplo, no, ese es demasiado feliz. Parecía como. Ese anda A todo los anda todo el día riéndose, pero volvamos a la programación. ¿Qué decían los padres? La risa abunda en la En la calle, boca de los los tontos. tontos. Entonces tenemos, y lo queramos o no lo tenemos dentro. Yo creo de las poco sabiduría, no, más que sabiduría. He destilado un poco de sabiduría de algunas de mis cosas una de esas es tener una visión humorística de las cosas. Yo me río, con mi señora nos levantamos y nos reímos desde la mañana, y yo creo que ese es uno de los elementos de vínculo de nosotros muy poderosos. Tener sexo con gente, conversar con gente, tener objetivos comunes con gente, sí, pero tener sentido del humor con tu pareja es una cuestión impresionante porque te aliviana las cosas. Y yo creo que es uno de Y los eso- elementos importantes en la vida. Y me agarro de eso para poder terminar este programa. Sí, porque ya llevamos hora y media. Pero va a quedar más corto porque van a cortar todos mis chistes inapropiados. Sí, por supuesto que sí. Sí. Me agarro de lo último del sentido del humor. Un amigo con 73 años, yo le digo, una vez le conté, tengo problemas con mi pareja. ¿Ya? Y él me dice, César, tenés que estar con una pareja que te lleves bien. Porque el físico va a pasar. Sí o sí va a pasar. Pero llevarte bien es increíble.
Porque si te lleváis mal y envejeces con eso, te va a costar. Me decía él mismo, yo tengo un amigo de mi misma edad, divorciado 3 veces, por la misma causa, eran los celos. Ya. Él dijo, si hubiese sabido que me iba a divorciar, me quedo con la primera. Si las otras dos iban a ser celosas, me quedo con la primera. Entonces era llevarse bien y el sentido del humor, que mejor sentido del humor para llevarse bien. Querido amigo Cristian Querido amigo César, un Gutiérrez, gustazo haber estado acá. el gusto ha sido mío. Y cuando quiera, estamos aquí para seguir conversando. Ojalá algo haya quedado de toda esta conversación. Vamos a ver cuánto me bloquea YouTube por los chistes tuyos. Pero bueno, naturalmente esto termina acá, pero Sí, y las demandas, bueno, hablas con el abogado para Sí. que vea las demandas. cualquier demanda cae en Café Riesgo. Aquí se reciben las demandas. Por supuesto que sí. Y ahora con César nos vamos a un motel, perdón, a un... Una casa de A, puta. bueno, a lo que sea. Nos vamos nomás. Amigo, Amigo mío, muchas gracias. gustazo. Y nos vemos en el próximo capítulo con invitados Más importante. interesantes e importantes como mi amigo Cristian Gutiérrez. Ya, muchas gracias. Nos vemos.